Ciudadanos, Ambiente y Ecología. Enseguida vamos a dar pase a la sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República que preside la legisladora Cecilia Chacón. Veamos. Y Finanzas, que está con nosotros el día de hoy. Estuve revisando precisamente el pronunciamiento que su cartera ha hecho a través suyo, señora presidenta, señor ministro Thorne. Usted dice: la libertad que los gobiernos subnacionales pueden reasignar su presupuesto es solo una facultad de economía. El ministro Thorne dice que la negociación aún no está cerrada y espera llegar a un buen puerto, como en el tema del IGB justo. Y nosotros en la sesión pasada del Pleno, señor ministro, no sé qué lo hace tan feliz y por qué sonríe tanto, pero me alegra que así sea, hemos derogado el artículo 12 de la Ley 3037-2. Esta derogatoria, y me agrada mucho que estemos de buen genio y bien aspectados, porque ayer la sesión de educación fue mucho más compleja. Fíjese usted, señor ministro, yo soy presidente de la Comisión de Descentralización, Gobiernos Locales y Regionales. A diario recibimos alcaldes, gobernadores regionales. Acabo de estar en Pasos Perdidos con la congresista Schaffer y los alcaldes de Piura, Tumbes y Lambayeque. Estos alcaldes, como otros del sur del país, dicen que la transferencia de recursos no solamente es inoportuna, sino es inequitativa. Revisaba la Constitución Política del Estado, tantas veces acotada en este fuero, y lo que dice es que el país, además de ser unitario, es un país descentralizado, señor ministro. Y lo que dice es que el país, además de ser unitario, es un país descentralizado, señor ministro. ¿Por qué tenemos que esperar la buena fe del Ejecutivo y de su cartera para esperar que se le transfiera a los gobiernos subnacionales presupuestos? Más aún si conocemos que los gobiernos locales, regionales y las diferentes tipologías que existen no tienen capacidad de ejecución de gasto. Y esa capacidad pasa porque no tenemos científicos como existen en el MEF, porque un alcalde gana 1.300 soles, 2.500 soles, un regidor tiene como dieta 400 soles. O sea, nuestras capacidades operativas en recursos humanos ya son malas. En la realidad es eso. Y encima el MEF quiere rehuir, postergar, omitir un mandato constitucional que le dice al gobierno nacional: oye, tú tienes que transferir a los gobiernos regionales presupuestos para que estos, de acuerdo a sus autonomías financieras, puedan ejercer sus presupuestos y generar progreso, desarrollo, bienestar. Es decir, colegas congresistas, tenemos un gobierno nacional totalmente limacentrista, totalmente concentrador, pero sí en las facultades que se nos planteó. Ustedes lo que querían hacer era desconcentrar proinversión. ¿Y qué era proinversión? Era la suma de carencias, donde los expedientes estaban analizando, señor ministro, 8 años, 10 años. Sigamos sonriendo. Esta es la situación, señor ministro, del país. Y cuando nosotros hemos planteado, y digo nosotros, es la Comisión de Presupuesto que ha salido en sesiones descentralizadas y ha escuchado a los alcaldes y a los gobernadores regionales que decían: ese artículo 12 no nos permite administrar recursos que ya fueron transferidos a nosotros. Entonces, ¿a qué obedece el artículo 12? No es que nadie se haya emocionado en un día de ejercicios o equitación. No, nosotros hemos caminado y hemos recorrido el país, y quiero saludar este esfuerzo de la presidenta de la Comisión de Presupuesto. Y lo mismo hemos hecho en descentralización. Entonces, señor ministro, con todo el respeto a través suyo, señora presidenta, hay que escuchar. Es una falta de respeto lo que usted hace. Es una falta de respeto de lo que usted hace. Usted tiene que escuchar a los alcaldes, tiene que escuchar a los gobernadores regionales, tiene que escuchar a nosotros los congresistas, señor ministro. Yo nunca he sido grosera con ninguno de los ministros, y lo mínimo que yo merezco, porque soy elegida por elección popular, es una cuota de respeto. Se necesita descentralizar,
desarrollar capacidades, fortalecer capacidades. Se necesita mirar el país más allá de un escritorio. Se necesita recorrer el país más de una sesión de ejercicios en el patio de gobierno. Se hace ejercicios recorriendo los distritos y las provincias. Esta comisión ha sesionado fuera. Yo lo hago permanentemente, señor ministro, y con todo el respeto le digo, ojalá que el Ejecutivo Nacional no observe una norma que es absolutamente descentralista, que es absolutamente equitativa y que le da a los peruanos la condición de igualdad, más allá de un criterio de territorialidad. No importa dónde hayamos nacido para tener autonomías económicas. Gracias, señora presidenta. Y le doy una interrupción a la congresista Schafer. Gracias, presidenta. A través de usted al señor ministro. Sumarme a lo manifestado por la congresista Alejandra Aramayo, ¿no? Y decirle cuáles son sus parámetros para poder tomar esas decisiones de incrementar presupuestos. Definitivamente existe la necesidad. Ayer hemos tenido al ministro de Educación acá en la Comisión de Presupuesto y es el ministerio que lamentablemente tiene la peor ejecución de todos los ministerios, de acuerdo a la página que usted maneja, o usted no maneja esa información. O sea, hay un incremento para el Ministerio de Educación, sí, que lo necesita, pero hay una incapacidad en el ministerio en poder ejecutar esos recursos que le da. Y los alcaldes que sí tienen esa capacidad de poder ejecutar, les recorta y les recorta. Tenemos un PIE inicial para el 2017 de las transferencias del Foncomún, que son variables tomadas en un censo de casi hace 10 años, del 2007, y que cada día tenemos peores transferencias a esos municipios. O sea, encima, bueno, gracias a la transferencia que le ha hecho al Ministerio de Salud, que realmente necesita recursos y capacidades, la salud pública está en crisis, peor en mi región Piura, le ha transferido 209 millones, ha podido tener ese 61% de ejecución, el peor ministerio en su ejecución, cuando, como dice la congresista Aramayo, vayan, caminen, vean los colegios que se caen a pedazos si es que hay colegio. Si es que hay colegios, porque hay colegios que están en estera, señor ministro. Y él devuelve, o sea, le presta plata a otro ministerio, bueno, que sí necesita salud. Pero mire esa ejecución. Y usted le está dando más presupuesto. Gracias, congresista Alejandra Aramayo. Gracias, Aramayo, para que continúe. He concluido, señora presidenta. El ministro ha pedido el uso de la palabra, ministro. Bueno, muchísimas gracias. De ninguna manera yo no le he faltado el respeto por su intermedio a la congresista Aramayo. Yo quisiera hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, cuando nosotros hemos llegado al gobierno, lo primero que hicimos, y lo estamos refrendando acá, es que estamos eliminando el artículo 12. Somos un gobierno que ha tenido la iniciativa de eliminar el artículo 12 precisamente para asegurarnos de que la descentralización sea una realidad, no una ficción. En segundo lugar, movimos las transferencias a marzo. Mucho me hubiese gustado que esas transferencias sean el 1 de enero. Sin embargo, obviamente que hay un ejercicio de inversiones, que las inversiones obviamente tenemos que asegurarnos como una unidad, es decir, gobiernos regionales, locales y el gobierno central, de que el dinero de los contribuyentes sea gastado de la mejor manera. Lo que estamos hablando acá no es de descentralización o centralización. El dinero dentro del presupuesto ya está asignado. Como les dije desde un principio, 50% de las inversiones se realizan a niveles locales y regionales. Y ojalá pudiésemos aumentar aún más esos recursos que tienen hoy día las regiones. Yo en lo personal, y ustedes pueden revisar las entradas y salidas del MEF, yo me reúno diariamente con gobernadores regionales, con alcaldes, con congresistas, y muchos, y la mayoría, vienen por temas regionales. Y le digo con toda sinceridad, por su intermedio, presidenta congresista Aramayo, estamos totalmente comprometidos para que la descentralización sea un hecho, para que los gobiernos regionales
tengan sus propias bases de recursos, para que tengan decisión sobre sus gastos. Estamos por promulgar un nuevo sistema de inversión pública en la cual son los gobiernos regionales los que les dan viabilidad a sus proyectos. Lo único que nosotros vamos a decidir es la asignación presupuestal. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos comprometidos. De lo que estamos hablando acá es de que si es que algún sector, por alguna razón que es totalmente fuera de mi control, no pudiese transferir el dinero a sus regiones, de que nosotros tengamos un instrumental para poder hacerlo inmediatamente. Y si es que hubiesen proyectos que por alguna razón no están caminando bien, que ese dinero se pueda reasignar a otros proyectos. Eso es de lo único que estamos hablando en el artículo 13 y el 14. Porque mi compromiso, y se los digo nuevamente, se lo he dicho varias veces en esta comisión, es de que todos los recursos, en su mayoría, sean transferidos antes del 31 de marzo, y créanme, desde el MEF estamos trabajando para que eso sea realidad. Pero lo que no queremos es precisamente afectar a las regiones, porque si algún sector, algún ministerio dejase de transferir, nosotros quisiéramos tener la capacidad para inmediatamente hacer la transferencia. Nosotros siempre vamos a responder por nuestros actos ante esta comisión, y siempre lo hemos hecho, y creo que soy uno de los ministros que más veces ha estado en este Congreso, ¿no? Entonces, en ese sentido yo les pido, ayúdennos precisamente a dinamizar y a flexibilizar el sistema de transferencias a las regiones y beneficiar a todas las regiones y las municipalidades. Eso es lo que nosotros más queremos. He pedido una interrupción al señor ministro, sin interés de llegar a debate, solo precisar algo. Sin llegar al debate congresista Aramayo Para terminar mi intervención, le agradezco la interrupción, señora presidenta. El día de ayer en el diario La República dice: el MED advierte que el proyecto 449-2016-CR, que deroga el artículo 12 de la Ley de Presupuesto 2016 y que fue aprobado ayer por el Pleno del Congreso de la República, podría tener una implicancia fundamental en el respeto al marco constitucional y el manejo de la economía del país. Asimismo, señala que con esta aprobación el Congreso vulnera el artículo 76 de su propio reglamento, el cual precisa que la iniciativa para el proyecto de ley en materia presupuestal corresponde exclusivamente al Ejecutivo. Dice el ministro Torne de manera literal: el diseño de la Constitución Política del 93 en materia de iniciativa legislativa presupuestal ha sido un pilar central de la estabilidad económica del Perú en los últimos 20 años. Si se quiebra, se corre el grave riesgo de retroceder en todo lo avanzado en términos económicos. Hay que decirle a través suyo, señora presidenta, al ministro de Economía y Finanzas, de que esta estabilidad significa que muchos peruanos no tengan bienestar, que no tengan desarrollo, que no tengan servicios. La modificación de este artículo 12 finalmente corresponde a una necesidad social, que es lo que está atendiendo el Congreso de la República. Le agradezco la interrupción, señor ministro. Gracias, congresista. Sí, respecto a eso, una aclaración. Efectivamente, es el Congreso de la República quien derogó el artículo 12 con los votos de todas las bancadas, menos la del señor PPK. Y efectivamente, como lo ha dicho la congresista Aramayo, ha leído, no lo voy a repetir, las palabras del señor ministro, pero además al día siguiente sacaron un comunicado de prensa diciendo que era inconstitucional. Por lo que hay que manifestar ahora que me alegro que el ministro haya cambiado de opinión y reconozca el trabajo del Congreso y la intención que tuvo este Congreso para poder aprobar ese proyecto. Me alegro mucho que lo reconozca ahora. Tiene la palabra el congresista Tucto. Le pide una interrupción la congresista Cuadros y una interrupción la congresista Beteta. ¿Se las otorga? Por favor. Sí, presidenta, era en ese mismo sentido que fue el Congreso a pedido de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales que se retiró el artículo 12. No hubiera sido lo ideal, claro, a propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas. Repitiendo, entendemos que este es un presupuesto heredado, sin indicadores, sin planificación, sin objetivos claros. Para el Congreso también así está siendo tomado. Sin embargo, esperamos que en lo sucesivo
tenga mayor planificación y realmente podamos mejorar las brechas de pobreza que tiene el país. Gracias. Congresista Beteta. Gracias, presidente. Gracias, colega Tucto. Sí, solamente lo que queda claro y es evidente, ¿no? Y hoy podemos comprobar que hay una descoordinación con la bancada de gobierno, porque justamente fue en esta comisión de presupuesto que con la presencia de la vicepresidenta, la señora Arauz, congresista Violeta, se opusieron a que el Congreso tenía que derogar el artículo 12. Y una muestra de ello fue que en el Parlamento, de la misma manera, su vocero y otros colegas congresistas oficialistas señalaron que era una norma inconstitucional. Nos dijeron que nosotros estamos haciendo un abuso de la mayoría y ciertos ataques que nos hicieron. Pero es importante, y eso demuestra humildad, el reconocer, ¿no? Y yo en ese sentido recojo lo que usted ha señalado, ministro. Qué bueno que está también en el mismo camino y la misma visión que tenemos aquí en el Parlamento de ayudar a los procesos de descentralización, ayudar a que los gobiernos regionales y municipales puedan gozar a plenitud la autonomía que les señala la Constitución. Simplemente había pues una burocracia en el MEF que no se les permitía. Entonces creo eso es importante y ser humildes en reconocer que no fue el Ejecutivo quien derogó esta norma, fue el Parlamento, y eso está totalmente claro, y que hayan tenido esa visión en el mismo sentido, pero lamentablemente su bancada se opuso. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Tucto. Sí, presidente, muchas gracias. Voy a ceder la interrupción al amigo Violeta, por favor. Son 2 interrupciones, luego le toca al congresista Bocángel, que estoy segura le dará su interrupción. Ya, muy amable, presidente, voy a ser concreto, no voy a entrar en generalidades. Respecto al artículo 12, presidenta, felicito la disposición del señor ministro digamos, al aceptar que este artículo pueda ser rebatido acá y escuchar a los señores congresistas, ¿no? Puesto que la comparación que yo quería hacer es que en el artículo 12 que prohíbe a las instituciones en estas fechas hacer las modificaciones presupuestarias, ¿no? Sin embargo, las instituciones como municipalidades y gobiernos regionales solicitan mediante una carta al MEF con una nota modificatoria, y estos son respondidos con una carta. Ni siquiera son aprobadas las modificaciones con un decreto supremo, ¿no? Ni siquiera con una resolución directoral, solamente con una carta. Entonces es muy válido y pertinente pues este alcance que hace el Congreso. Sin embargo, presidenta, respecto al artículo 13, ¿no?, de que se autoriza a los pliegos presupuestarios de los ministerios a transferir los presupuestos a los diversos gobiernos locales y regionales, ¿no? Yo quiero hacer hincapié en que el Ejecutivo es el que gobierna, ¿no? O sea, hay que reconocer eso. El Congreso, o como congresistas, tenemos la labor de fiscalización, cómo se hace el gasto público en el Estado, y el Congreso en su conjunto ejerce pues el control político a razón de equilibrar el poder, equilibrar pues digamos ciertos excesos que podrían haber, a nuestro parecer, en el gobierno. Lo que yo pediría, señora presidenta, es, en todo caso, en este artículo 13, el 13.1 y 13.2, ligado a la transferencia de los recursos, en el sentido que nosotros también desde la bancada del Frente Amplio estamos buscando la verdadera descentralización de recursos, y a la vez hemos planteado en reiteradas ocasiones al ministro, señora presidenta, que se empiece ya a implementar la diversificación productiva, ¿no? Esa es una visión de país distinta a la que tenemos nosotros del gobierno. Sin embargo, señora presidenta, solicitaría por intermedio de usted al señor ministro que nos aclare, o en todo caso que nos haga una diferencia de este artículo 13. ¿En qué se diferencia del artículo 13 de la ley del 2016 y de esta ley? ¿Cuáles son las ventajas y cuál es el sentido de pertenencia, ¿no?, en que esto va a garantizar un gasto público adecuado, de calidad y eficiente? Muy amable, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Bocángel. Le pide una interrupción el congresista Violeta. Ya no. Adelante, congresista Bocángel. Muy buenas tardes, señora presidenta. A través de usted, saludar a la presencia del ministro, a sus funcionarios, escuchando la exposición de todos nuestros colegas congresistas. Estoy de acuerdo en parte, ¿no?, que sea ley, pero pienso que debe ser considerado ley
y excepcionalmente tiene que haber decretos supremos y estas pueden ser sustentadas a través de razones técnicas debidamente fundamentadas. O sea, ¿en qué sentido? Bueno, quizás acá hay muchas personas que han gerenciado instituciones públicas y que muchas veces por decretos supremos han obtenido cosas de emergencia, ¿no? Yo lo he vivido y creo que el sesgo al 100% ley quizás podría traernos también muchas veces alguna demora, porque llevar un caso a un pleno se podría convertir quizás en algo muy generalizado, que quizás hay algo de emergencia que se pueda dar, ¿no? Y esto, como se dice, explicado por razones técnicas debidamente fundamentadas. O sea, excepcionalmente deben haber también decretos supremos. Es el parecer de mi persona frente a este articulado 13.1. Por ejemplo, hace más de 50 años, y yo siempre toco mi región, hace más de 50 años, Tingo María está a punto de desaparecer si hay un fenómeno del Niño o hay un invierno, como dice, muy fuerte, y Tingo María podría desaparecer por esa defensa ribereña que va del afilador hasta el puente Córpac. 50 millones es lo que realmente es esto. Y vamos a esperar, porque yo he hecho llegar este pedido de que eso debe trabajarse a través del gobierno regional o el gobierno nacional o el gobierno local, pero van a haber formas que en algún lugar del país o la región, quizás hay cosas que van a tenerse que tomar a través excepcionalmente por razones, en este caso, excepcionales. La propuesta que hago es que sea mediante ley, como mencionan los colegas, y excepcionalmente por decreto supremo. Eso es todo, Presidenta. Totalmente de acuerdo, congresista. Dentro de la ley hay varias excepciones. Esta es la norma central, general, y dentro de la misma ley hay excepciones para desastres naturales, para emergencias, ciertas excepciones que están en la misma ley, porque de lo que se trata, congresista, es de facilitar, no trabar. Entendemos que hay excepciones, pero lo que no se puede hacer es ir en contra de la Constitución al permitir que la ley de presupuesto se apruebe y al día siguiente sea otra ley de presupuesto por las transferencias con decreto. En ese sentido, tiene la palabra el congresista Lizana. Muchas gracias, señora presidenta, y por los señores congresistas, y por su intermedio al señor ministro. Hablando del artículo 13, y yo que vengo de ser alcalde de una zona rural del país, y que tengo que ser realista, yo sí estoy de acuerdo con este. Porque no es la única manera, presidenta, porque la solución no es una ley, no es un decreto para dar transferencia a los alcaldes, sino es la generalidad que existe, por ejemplo, cuando tenemos profesionales no bien pagados, por ejemplo. Profesionales que tienen que irse a la sierra por 3.000 soles, por 2.500, porque el municipio no tiene recursos. Y cuando traes esos tipos de trabajos, traes a presentar a cualquier ministerio, desgraciadamente los expedientes no tienen ni siquiera una validez de nada. Esa es la realidad de este país. Y tiene que pasar por un sinnúmero de revisiones y al final llega más hojas de papel, tiene las observaciones que el propio expediente técnico. Esa es la realidad y de miles de alcaldes en todo el país, especialmente en las zonas rurales. Y tiene que pasar por un proceso de revisión que finalmente, para llegar al destino final, no lo logramos. Por nuestra parte, como congresista, representante de las zonas rurales, los municipios rurales, lo que nos interesa es la transferencia económica, que llegue la solución a nuestros problemas. No de los problemas que de 20, 30 o 130 congresistas, la discusión acá por ley o por decreto. Lo que los pueblos quieren es que lo soluciones el problema, su escuela, su agua potable. Eso es lo que queremos. Por eso es que yo solicito y agradezco de que ahora se transfieran, por ejemplo, al 30 de marzo. Es un buen avance. Seguramente los alcaldes de este momento van a sufrir porque no tienen saneado sus cosas, porque estuvieron acostumbrados en el anterior gobierno, señora presidenta, solamente a aprobarles sus proyectos con el código SNIP, sin saber ni cómo va a ser el final. Habían oficinas de preinversión que solamente les daban el código, porque acá les pedían un código
y finalmente el expediente les aprobaba por 2 millones y salía 30 millones, 25 millones. Eso era el problema, señora presidenta. Entonces, yo estoy seguro que el señor ministro, por su intermedio, señora presidenta, tendrá mecanismos que solucionar. Hay mucho que solucionar, como todos lo hemos comentado en diferentes oportunidades, pero en este proyecto de ley de 2017, yo creo que, como ustedes están pidiendo también una corrección, que haya modificaciones, correcto, pero lo que el pueblo quiere ahora es transferencias, recursos, y de la mejor manera. Muchas gracias, señora presidenta. Congresista Olaichea. Gracias, presidenta. Perdón, disculpe, el ministro había pedido la palabra. Ministro, por favor. Yo quisiera nuevamente invocarlos a mantener el artículo 13 y 14. Y les digo las razones. Nosotros nos hemos comprometido a transferir todos los recursos del presupuesto a más tardar el 31 de marzo. Y como dije hace unos minutos, nos gustaría que en el presupuesto del 2018 adelantemos esa fecha. Y ojalá pudiese ser en enero, ¿no? Sin embargo, si es que se derogasen o si es que se quitasen estos dos artículos, lo que sucedería es que nosotros tendríamos que venir a esta comisión a pasar todas las transferencias que hacemos de aquí a marzo. Con lo cual, si ustedes se ponen a pensar, serían más de 1.200 proyectos que nosotros tendríamos que transferir por intermedio del Congreso. Eso simplemente lo que haría, y nuevamente los invoco, es que perjudicaría a las regiones y a los municipios, porque el dinero no les llegaría a tiempo. Nuevamente, para mí y para nosotros, estos artículos son artículos transitorios, que ojalá no los tengamos que utilizar en el presupuesto del 2018. Es más, nosotros en nuestras discusiones internas hemos hasta decidido plantear tener presupuestos bianuales para de esa manera darle mayor predictibilidad a las regiones de los recursos que ellos estarían utilizando. Como ustedes saben, muchas regiones no logran ejecutar sus proyectos en el periodo presupuestal. Precisamente para permitirles mayor tiempo en la ejecución de sus proyectos, nosotros hemos pensado en presentar una ley que sería una ley constitucional para darles mayor amplitud y que tengan presupuestos bianuales y de esa manera ellos puedan manejar mejor sus recursos. Pero les vuelvo a aclarar, si estos dos artículos no existiesen, eso generaría un gran problema en las transferencias que nosotros tenemos que hacer de aquí a marzo. Recuerden que nosotros estamos probando. El gobierno anterior, mucho se ha dicho, el gobierno anterior hacía las transferencias en junio y ustedes han sido conscientes de que esas transferencias no se llegaban a hacer y por eso hemos tenido que solicitarles el apoyo de ustedes en la ley 360. Les vuelvo a pedir, esto es algo transitorio, algo que nosotros queremos hacer precisamente para beneficiar a los gobiernos regionales y a las municipalidades. Sí, señor ministro, una precisión. Ustedes en la ley efectivamente dicen que van a transferir hasta marzo, lo ya asignado que está en la ley de presupuesto con anexos, pero tienen 5.770 millones no asignados. Y ese dinero ni siquiera ustedes mismos saben a quién se los van a transferir. Es por eso de que ustedes ponen efectivamente que lo van a transferir hasta marzo, pero van a transferir hasta marzo lo que está en la ley de presupuesto. Sin embargo, insisto, 5.770 millones, acá está la lista, para poder reasignar. Ahora, ustedes tienen en estos momentos tiempo para reasignar este dinero en este momento a obras para que efectivamente las puedan transferir hasta marzo. Pero si en marzo no saben a quién se la van a mandar,
entonces no la van a poder asignar. Ese es el tema, señor ministro. Entonces, aclaremos las cosas puntualmente. Y justamente esta comisión y los que hemos estado en esta comisión en gobiernos anteriores, sabemos que lamentablemente estas asignaciones por decreto se prestan, señor ministro, a muchas cosas. Y no lo digo por usted, sino al manejo y al criterio de cualquier funcionario o del propio ministro por razones que no necesariamente es las necesidades de los pueblos. Y eso lo hemos visto, y esta ley, este artículo es justamente la consecuencia de que ahora tengamos los problemas que tenemos. No ha habido un control político que lo indica la Constitución para que justamente el Congreso de la República pueda verificar que esos recursos se reparten de manera equitativa. Porque yo le pregunto a mi colega Lizano, que dice que no se solucionan los problemas de su pueblo, ¿acaso se han solucionado por decreto? Con una ley, el Congreso podrá efectivamente ver que estos recursos se distribuyan por criterios de equidad, por criterios de justicia, y no porque un funcionario de cualquier ministerio determine el futuro de cualquiera de los pueblos, ya sea, le voy a dar la palabra, ministro, ya sea por razones que no sabemos, razones políticas, razones familiares, porque de repente les de la zona, o cualquier otro tipo de razón que no tenga que ver con la equidad y la justicia de los pueblos. Ministro. Presidenta, yo quisiera aclarar. Nosotros efectivamente tenemos 5.700 millones de soles en el presupuesto para proyectos. Todos esos proyectos, absolutamente todos esos proyectos van a ser transferidos antes del 31 de marzo. Y nosotros nos comprometemos acá, y efectivamente cuando nosotros preparamos el presupuesto y lo entregamos al Congreso en agosto, nosotros tuvimos 3 semanas para hacer el presupuesto. O sea, podemos tener ciertas virtudes, pero ciertamente nosotros en 3 semanas no podíamos identificar todo exactamente hasta el último proyecto que nosotros íbamos a realizar. Hoy día yo les puedo decir que efectivamente hemos tenido reuniones con los ministros para exigirles a los ministros que nos den las listas de absolutamente todos los proyectos que se van a hacer dentro de esos 5.700 millones. Y hoy día nosotros tenemos esas listas y con gusto les haremos llegar a la Comisión del Presupuesto las listas para que sean adjuntadas al presupuesto. En segundo lugar, nosotros no somos los que decidimos qué proyectos se priorizan y qué proyectos no se priorizan. Son los sectores, son los gobernadores regionales, son los alcaldes. Dentro de la reforma del sistema de inversiones que ustedes van a ver dentro de 2 semanas, son los sectores los que declaran viabilidad sobre sus propios proyectos. Lo único que nosotros les pedimos es que esos proyectos cierren brechas, y para eso nosotros tenemos un instrumental con toda la data para que ellos puedan saber si cierran o no cierran brechas, pero hoy día en la programación del proyecto se le da acceso al presupuesto y ellos mismos son los que formulan sus propios proyectos, los que formularán todos sus proyectos y se harán cargo de los proyectos. Yo como ministro de Economía no tengo esa varita mágica para decir qué proyectos se hacen y qué proyectos no se hacen. Esa es una decisión colegiada, ya sea de los gobernadores regionales, de los alcaldes, de los ministros, de una proinversión bastante más técnica. Esa es la responsabilidad, ustedes lo van a ver. Yo me responsabilizo de que todos los proyectos sean proyectos que maximicen hasta el último sol de nuestros contribuyentes. Ese es el cambio que nosotros estamos haciendo. Dennos un espacio para nosotros probarles que efectivamente es un cambio en beneficio de las regiones y las municipalidades. Tiene la palabra el congresista Violeta. Perdón, estaba Blaichea en el uso de la palabra. Por favor, que hable Eliseo la palabra. Congresista Violeta. Gracias, Presidenta. Voy a tratar de ser muy breve. Creo que el ministro ha expresado algo que debería ser como
una suerte de consideración de parte del Congreso hacia el Ejecutivo. Primero, la manera como siendo este el primer año de gobierno y estando apenas superados los 100 días de gobierno del nuevo gobierno, efectivamente la formulación del presupuesto arrastra en gran parte lo que viene de compromisos del gobierno anterior. Pero aquí hay un tema que yo creo que es el centro de la discusión del artículo 13, se refiere a cómo se termina de pagar o cómo se van cumpliendo los compromisos asumidos en los proyectos de inversión pública que ha priorizado los distintos sectores del Ejecutivo, y lo que se plantea solo son dos alternativas. Los distintos sectores del Ejecutivo, y lo que se plantea solo son dos alternativas bajo esta lógica. O se hace a través de decretos supremos priorizados por el Ejecutivo, o se trae al Congreso para que el Congreso los priorice y apruebe la transferencia de dichos fondos. El argumento principal que se ha puesto es que no debería ser el Ejecutivo porque en el Ejecutivo se presta a corrupción. La pregunta es, y seamos sinceros con eso, ¿qué garantiza que el hecho de que venga al Congreso no va a estar libre de corrupción? Por un lado. Por otro lado, ¿qué garantiza que en el Congreso seamos más rápidos que en el Ejecutivo? Particularmente yo le diría, Presidenta, y a los colegas, particularmente yo creo que ni una fórmula ni la otra es la mejor. Si estuviéramos en el sector privado, cuando uno financia un proyecto o cuando uno aprueba un proyecto, lo lógico es que teniendo una aprobación presupuestal, por ejemplo, vaya a un fideicomiso que lo administra un banco y ante el cumplimiento de cada una de las metas se va pagando. De tal suerte que no depende el pago de que lo apruebe o un Congreso o un directorio o un Ejecutivo, sino el objetivo claro del cumplimiento de una meta frente a lo cual el banco tendría que hacer el depósito. Y eso no pasaría por ningún tipo de aprobación de ningún tipo de funcionario, pero esa fórmula, como muchas otras fórmulas, tendrían que ser estudiadas por el Ejecutivo. Lo que está planteando el ministro, por lo que he escuchado, por lo que entiendo, es que esta fórmula se va a replantear para el siguiente presupuesto. A mí me da gusto haber escuchado, por ejemplo, al congresista Bocángel diciendo que una alternativa podría ser que las dos fórmulas convivan, es decir, que conviva el decreto supremo y excepcionalmente la ley cuando, por ejemplo, se produce un retraso. Si es que el Ejecutivo, al que estamos confiando, que es ejecutivo y en consecuencia más rápido que el legislativo, demora en sus funciones, entonces la función correctiva del Parlamento sería aprobar dicha transferencia con una ley. Y eso ocurriría como una fórmula temporal para esta ley de presupuesto correspondiente al 2017, porque la subsiguiente, según ha dicho el ministro, ya contendría una fórmula distinta que sería analizada y propuesta. En consecuencia, para resumir, lo que quiero precisar es que aquí hay una discusión central sobre cómo se efectúan las transferencias de fondos para ser más ejecutivos, más rápidos en la ejecución presupuestal para los gobiernos locales, sobre proyectos que se supone tienen un marco presupuestal aprobado. Lo que se está pidiendo es que sea a través de un decreto supremo. Lo que deberíamos estudiar es si ese decreto supremo tolera que complementariamente o supletoriamente se pueda trabajar también por una ley. Muchas gracias. Gracias. Sí, decirle a usted y al congresista Bocángel que hay más de 30 excepciones en la norma. Me gustaría que la puedan leer detalladamente. Esta es la ley marco. Hay más de 30 excepciones justamente para que pueda haber el movimiento respectivo. ¿Se las puedo pasar o se las puede señalar? Sí, dentro de la ley, para que culmine. Gracias, Presidenta. Solamente señalar un argumento adicional. La ejecución presupuestal, además, en este caso para las transferencias, está sujeta a la ley de contrataciones, es decir, al cumplimiento de plazos establecidos en la misma ley de contrataciones. ¿Qué pasa si es que la iniciativa, por ejemplo, viene en un paquete para el Parlamento demoramos en la ejecución, sobrepasa el periodo que tenía que efectuarse la transferencia y se ejecuta una penalidad? El Parlamento va a hacerse responsable también de la penalidad en el caso de que demorásemos en la aprobación de una norma. O sea,
creo que no hay que confundir la función legislativa con la función ejecutiva. Sí creo que el control político supone equilibrio de poderes, pero creo que no le podemos restar tampoco al Ejecutivo una función que por naturaleza le corresponde. Gracias. Sí, congresista. No, le informo que para hacer contrataciones primero tienen que tener presupuesto. Nadie hace contrataciones sin presupuesto, o sea que en lo que usted dice no está enmarcado. Pero además este tema es un tema constitucional, como bien lo han leído los congresistas. Tiene la palabra la congresista Glave. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, luego le doy una interrupción al congresista. Creo que tenemos en este artículo una evidencia de algo que hemos ido señalando a lo largo del debate y que tiene que ver con la inercia presupuestal en el MEF y que tiene que ver con la permanente lógica de asignación presupuestal. El tema de fondo, señora presidenta, no es si en 3 meses transfiere o no transfiere el Ejecutivo a los gobiernos regionales. Y cuando se les dice que ustedes tienen que definir, presidente, a través suyo al ministro, no nos estamos refiriendo al MEF necesariamente, nos estamos refiriendo al gobierno nacional. O sea, tiene que ser el gobierno central quien, a través de los sectores, defina si se hace la transferencia o no se hace la transferencia. Entonces, ¿qué cosa ocurre, señora presidenta? Ocurre, por ejemplo, que tenemos distintos ministerios, como el Ministerio de Educación o el Ministerio de Vivienda, que son los 2 ministerios que a lo largo de la historia, señora presidenta, reciben una gran partida presupuestal que no ejecutan directamente. Y ya lo sabemos, o sea, uno puede ver a lo largo de todo el tiempo. De hecho, el ministro, señora presidenta, cuando hizo la presentación de esta propuesta originalmente en el Pleno, mostró la inercia de presupuestación y mostró y dijo, siempre se les ha transferido en junio, ahora se les va a transferir en marzo. Nuevamente vuelve la misma discusión. ¿A qué se refiere? A que tiene que haber una transferencia de parte del Gobierno Nacional hacia los gobiernos regionales y locales. Porque no se termina de asumir, señora presidenta, 2 problemas de fondo. Uno, ¿cuándo vamos a dar un paso decisivo y agresivo hacia la descentralización fiscal? Para que no sea el gobierno nacional el que tenga que definir si transfiere o no transfiere bajo un criterio del gobierno nacional. Uno tiene una región, presidenta, donde tiene, además, por ley, ya la competencia para infraestructura. Ojo, porque en el caso de educación, por ejemplo, la competencia para inversión en infraestructura es claramente de los gobiernos subnacionales. El gobierno nacional, en teoría, debe complementar, apoyar la ejecución de los proyectos, pero en teoría la ejecución de infraestructura es ya una competencia transferida a los gobiernos subnacionales. Pero la plata para ejecutar esa función no la tiene el Ejecutivo. Y entonces el gobierno local y regional tiene que hacer la peregrinación, porque lo que hace todo el tiempo es una peregrinación al gobierno nacional a pedir transferencia. Entonces yo tengo, por ejemplo, imaginemos un gobierno regional o un gobierno local que tiene 25 escuelas en situación precaria y que tiene que invertir en estas 25 escuelas y define que su prioridad son 10. Y va al gobierno nacional y el gobierno nacional le dice, no, mire, ¿sabe qué? Esas 10 no, sino estas 5. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí, y entonces definen, yo tengo plata y te voy a dar para estas 5. Lo mismo para el tema de agua y saneamiento, señora presidenta. El Ministerio de Vivienda y Construcción tiene un presupuesto histórico gigante. Y luego, durante todo el tiempo, los alcaldes tienen que ir en peregrinación al ministerio a que les aprueben el proyecto de agua y saneamiento. Entonces van con el proyecto 1, 2, 3, 4, 5 y en el ministerio les dicen, no, el 1 no, corrige tal cosa, corrige otra cosa. Al final aprueban un presupuesto, aprueban un proyecto que no era el que originalmente se quería hacer eventualmente en la región y esa es la única manera en la que se puede obtener el presupuesto. Llega el proceso y después hemos visto en N casos, señora presidenta, que hay problemas de ejecución. Se le achacan a los gobiernos locales y regionales, tienen parte de responsabilidad. ¿Hay corrupción en los gobiernos locales y regionales? Sí, hay corrupción, nadie lo está negando. Sin embargo, ¿por qué se va a decir que no hay problemas de corrupción en el gobierno nacional? ¿Quién dice que no hay corrupción en el gobierno nacional? Yo al menos no metería las manos al fuego por nadie. Espero que tampoco lo haga el señor ministro a través suyo, presidenta, porque de esa manera no fomentamos la fiscalización y la transparencia necesaria. Entonces, este artículo da una especie de señal de vamos a querer hacer esas transferencias hasta marzo, pero sigue siendo decisión del gobierno nacional.
sigue siendo decisión del gobierno central el que se haga la transferencia al gobierno local y al gobierno regional. Una de las discusiones de fondo, ¿ahorita se puede corregir esto? Creo que no, porque evidentemente ya llegó un marco presupuestal que ustedes están trayendo, donde evidentemente la plata está concentrada en el gobierno nacional y habrá que ver cómo se hacen las transferencias. Pero el pedido que se está haciendo es que se le dé la posibilidad a quien tiene la competencia de realizar esto de manera correcta. ¿Eso supone mejorar sueldos? Probablemente. ¿Supone mejorar también controles? Sí, por supuesto. ¿Supone un conjunto de cambios en la función y en el acompañamiento de los gobiernos locales y regionales? Sí. Pero lo que necesitamos es fortalecer la autonomía y la capacidad de decisión, señora presidenta. En este caso, el debate es quién decide. ¿Quién decide? ¿Decide el gobierno nacional o deciden los gobiernos locales y regionales? Esa es la pregunta. Y entonces, claro, acá lo que se dice es que decide el gobierno nacional a través de distintos criterios. ¿A pedido de los gobiernos locales? Sí, pero tienen que hacer el pedido. Y entonces la pregunta es, ¿por qué si ya tienen la competencia? Entonces hay una discusión de fondo que hay que dar, señora presidenta, sobre la descentralización fiscal, sobre la previsibilidad del presupuesto. Porque parte de este problema, señora presidenta, tiene que ver con la capacidad que tienen los gobiernos locales y regionales también de prever cuánta plata van a tener para cumplir con las funciones que por ley les hemos transferido. Y entonces que podamos ir definiendo con claridad. Si es que ya sabemos que más de la mitad del presupuesto se va a ejecutar en las regiones y en los territorios, ¿por qué ese presupuesto de arranque no está en las regiones y en los territorios? Si ya sabemos que directamente el Ejecutivo no va a hacer la inversión directa, ¿por qué sigue teniendo la partida presupuestal principal? Los países, señora presidenta, que tienen procesos de descentralización real, lo muestran en su presupuesto. Y este presupuesto nuevamente tiene más del 70% del presupuesto en el gobierno nacional y menos del 30% en los gobiernos subnacionales. Más allá de lo que nos vaya a decir el ministro, que seguro dirá, pero finalmente les vamos a transferir el dinero y finalmente van a hacer la ejecución, el tema de fondo es por qué seguimos manteniendo la inercia histórica de este presupuesto y no nos atrevemos, ojalá se pueda el próximo año, a tener claridad de que ya una parte muy grande de la torta esté previamente y claramente definida como fondos para los gobiernos locales y regionales, sin tener que pasar por el trámite de la peregrinación histórica a pedirle a los sectores que les aprueben el proyecto para finalmente recibir la transferencia, presidenta. Gracias, congresista, y le diría que por primera vez creo coincidimos. Así que le damos el uso de la palabra al ministro. Espero no sea la última, efectivamente. Bueno, me alegro que ya